Hola chicos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Damaris Chacón Music. Hoy vamos a estar hablando sobre las 5 cosas que no te dijeron sobre tener una buena afinación. Número 1. Escucha más de lo que tocas. Muchas veces como músicos cometemos el error, digamos, de que nos dan una nueva partitura o nos dan una nueva canción, una nueva obra, y luego empezamos a quererla sacar. Claro, la empezamos a analizar, etcétera, etcétera. Pero quizás no se nos olvida de escuchar primero atentamente una y otra vez de qué se trata la obra, qué sensaciones nos produce, qué sonidos podemos identificar. Eso es muy importante porque eso te va a ayudar a ti, a tu cerebro, a tu oído, a interiorizar esa melodía, esa obra, esa pieza, para que luego cuando tú vayas a analizarla, cuando tú vayas a quererla sacar, pues pueda ser un trabajo mucho más productivo. Entonces, yo te invito a que de ahora en adelante, si tú no lo hacías, pues puedas implementar esa práctica de escuchar mucho más de lo que tocas. Punto número 2. Preocúpate por tener una excelente postura. Me dirás, Damaris, eso es obvio. Bueno, en el mundo del violín, de los violinistas y también de otros instrumentos, me podrán decir, Damaris, eso es obvio, tienes que tener una buena postura para poder tener un buen sonido. Claro, lo sabemos. Y lo digo lo sabemos porque me ha pasado que muchas veces pensamos que somos tan experimentados que ya no nos debe preocupar nuestra postura. Y realmente siempre hay detalles, siempre hay cosas que podemos mejorar de nuestra postura. Claro, eso te va a ayudar, uno, a no tener lesiones en el futuro, dos, a tocar de una mejor manera y una manera más cómoda, y tres, aunque no me creas, todos estos detalles influyen a la hora de emitir una sola nota. Punto número 3. Tu violín es un laboratorio de experimentación. A la hora de que tú estudies, tienes que tener en mente que tu violín, si eres violinista, o tu instrumento, si tocas otro instrumento, es un laboratorio donde puedes experimentar, donde puedes indagar, donde puedes encontrar el mejor sonido. Y esto quiero transmitírtelo a ti, porque cuando yo descubrí esto, estuve consciente que mi violín era un laboratorio de experimentación, pues realmente me tomo más el tiempo en ciertos detalles que antes los pasaba por alto. Y te conviertes en un científico loco en querer experimentar cada cosa y querer mejorar cada detalle. Y créeme, eso mejora mucho, mucho, no solo tu afinación, sino también tu interpretación y otras áreas de la música. Punto número 4. No sigas adelante cuando sabes que, aunque sea una nota, no está bien afinada. Y no me dejarán mentir muchos violinistas, también, más que todo, de instrumento de cuerda frotada, que necesitamos estar afinando constantemente, que muchas veces por la comodidad o porque nos da pereza o por la premura que tenemos que sacar un pasaje, no nos tomamos el tiempo para ver la afinación, para ver la calidad de sonido de cada nota que emitimos. Eso es muy importante. Creo que tiene que ver con mucha disciplina. El estar constantemente examinando si lo que estamos haciendo está bien, si nos gusta, y repetirlo si es necesario. Punto número 5. Estudiar las escalas con una referencia o con una nota pedal. Eso es muy importante y créeme, ayuda muchísimo, muchísimo a tener ese cuidado de que cada nota esté en su lugar. Pasa que en instrumentos como el violín, que es un instrumento un poco complejo, pues realmente eso es muy, muy importante para poder desarrollar nuestro oído. Si tú estudias escalas, pero no las estudias con una nota pedal, pues te invito a que lo empieces a hacer y que veas la diferencia cuando no estudiabas con una nota pedal y cuando sí ahora estudias con una nota pedal. Créeme, ayuda muchísimo a la afinación y te ayuda a tener una referencia y una nota ancla en la cual nosotros podemos saber si una nota está afinada o desafinada.
Y bueno chicos, eso ha sido todo por ahora. Hemos visto 5 cosas que no te dijeron de la afinación. Si esta información te fue valiosa, comparte, comenta, déjame tus preguntas, compártelo con alguien que creas que le puede servir. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita. Y nos vemos en otro video.